Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenido al episodio 226. Hoy volvemos a España para aprender gracias a la voz de una divulgadora científica que suele hablar en público sobre física cuántica. Pero no te preocupes porque la entrevista que he seleccionado para ti es muy sencilla. Para entenderla no necesitas saber nada de física cuántica. Por cierto, no te he dicho el nombre de nuestra protagonista. Se llama Sonia Fernández Vidal y tiene una voz muy bonita. Además, por su forma de explicarlo todo, creo que sería una gran profesora de español, pero no tan buena como los profesores de la Escuela de Español 15TC. Cuando se trata de ayudar a otra persona con un idioma, la experiencia es muy importante y en ese aspecto siempre ganarían los profesionales de 15TC. Y es que la escuela de mis amigos Iñaki y Sergio lleva muchos años ofreciendo sus clases y los profesores saben perfectamente lo que necesita cada persona dependiendo de su país de origen. Lo digo porque normalmente los españoles cometemos los mismos errores hablando inglés y los ingleses también cometen los mismos errores hablando español. Y esos errores suelen ser distintos a los que cometen los franceses. Pues bien, los profesores de 15TC conocen todos esos detalles gracias a sus años de experiencia y te van a ayudar desde el primer día. Reserva ya tus clases en www.15tc.es y si tienes cualquier duda, ponte en contacto con la escuela a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@15tc.es. Sonia Fernández Vidal nació en Barcelona el 8 de marzo de 1978, concretamente a las 7 de la mañana de ese día. Así lo he podido leer en su propia página web. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 46 años. Es doctora en física por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde empezó a trabajar como docente e investigadora en el año 2009. Además, ha sido elegida para formar parte de la Academia Europea de Doctores. También ha trabajado en centros tan prestigiosos como el Instituto de Ciencias Fotónicas, el Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos o la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida habitualmente como CERN, C-E-R-N. Es importante que conozcas este nombre porque aparece en la entrevista. Y también debes saber que el CERN es una organización de investigación europea que trabaja en el laboratorio de física más grande del mundo, que está en Suiza. Pero hay más cosas interesantes sobre Sonia Fernández Vidal. Por ejemplo, que en 2017 fue seleccionada por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo, sobre todo por su labor como divulgadora científica. El verbo divulgar significa dar a conocer. Y es lo que ha estado haciendo ella desde hace mucho tiempo en sus entrevistas, en sus conferencias y en sus libros. Dar a conocer la física cuántica al gran público y hacerlo con palabras sencillas que pueda entender todo el mundo. Ese es el trabajo de un divulgador científico: acercar la ciencia a la gente de la calle. Y como escritora, Sonia Fernández Vidal ha publicado 8 libros. Empezó con La puerta de los 3 cerrojos,
que es una trilogía, se compone de 3 libros. Así se dio a conocer en el medio mundo porque esa obra se ha traducido a 12 idiomas. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al canal de la Fundación Aquae y aunque habla un poco de física cuántica, lo hace de un modo muy simple, con ejemplos de nuestra rutina diaria. Pero antes de empezar con la entrevista, me gustaría compartir contigo la definición que hace Sonia Fernández Vidal de la física cuántica. Ella dice que la física cuántica intenta describir las partículas fundamentales, que son más pequeñas incluso que los átomos, y que son las que nos forman a todos nosotros y todo lo que vemos. Y ahora sí, vamos a escuchar la entrevista que empieza con la siguiente pregunta. ¿Qué avances reales y concretos se han producido gracias a la física cuántica? Todo lo que tiene un transistor, tanto esta cámara de vídeo, el ordenador probablemente con el que nos están viendo, cualquier tipo de dispositivo electrónico y sobre todo digital, funciona gracias a lo que sabemos de la física cuántica. Cuando nos levantamos por la mañana, por ejemplo, calentamos la leche en el microondas, lo podemos hacer gracias a la física cuántica. Cuando vamos a un supermercado, las puertas se abren de manera automática, que es el efecto fotoeléctrico, es también gracias a lo que conocemos en la física cuántica. Hay grandes científicos en la historia de la humanidad, por ejemplo, Madame Curie. ¿Sigue existiendo este perfil de científico? Cada vez más es quizás más complicado encontrar un perfil de científico en una sola persona. Las investigaciones que se realizan hoy en día ocurren en centros de investigación como es el CERN, con equipos muy grandes de científicos. ¿Sigue tirando la ciencia ficción para que los jóvenes quieran estudiar física? Normalmente no solo los alumnos de hoy en día, sino recuerdo que yo también llegué con esa idea quizás un poco más romántica debido a la ciencia ficción, ¿no?, de lo que hacen los científicos. ¿Qué edad crees tú que es la más apropiada para introducir el amor por la ciencia? Diversos estudios postulan que en vez de ser en secundaria, cuando tienen que escoger entre ciencias o letras, que ya desde primaria deberíamos estar potenciando y fomentando que haya esta pasión por la ciencia. No sé qué te parece a ti, pero el hecho de que su voz sea bonita también ayuda mucho a la hora de divulgar la ciencia. Bueno, la ciencia o cualquier otra cosa. Creo que es más fácil prestar atención a una persona con ese tipo de voz. Y es que Sonia Fernández Vidal habla de una manera muy clara y muy dulce. Si te interesa la física cuántica, te animo a buscar una de sus conferencias en YouTube porque creo que no te resultará muy complicado entenderla. Es solo una sugerencia por si te apetece profundizar en este tema. Mientras tanto, quédate conmigo para analizar lo que nos cuenta en esta entrevista. Empezamos con la primera pregunta dirigida a Sonia Fernández Vidal. ¿Qué avances reales y concretos se han producido gracias a la física cuántica? ¿Qué avances reales y concretos se han producido gracias a la física cuántica? Te recuerdo una vez más que utilizamos el pretérito perfecto compuesto para hablar de un pasado muy reciente o de un periodo de tiempo que todavía no ha terminado. Un pasado muy reciente sería esta mañana, por ejemplo. Esta mañana he desayunado un café con tostadas. He desayunado es pretérito perfecto compuesto. Otro ejemplo. Hace un rato me ha llamado mi jefe y me ha dicho que me va a subir el sueldo. Hace un rato también es un pasado muy reciente. Y la pregunta que acabamos de escuchar pertenece al segundo grupo, al periodo de tiempo que todavía no ha terminado. Aunque no aparezca en la pregunta, la periodista se refiere a los avances que se han producido a lo largo de la historia gracias a la física cuántica. La historia, nuestra historia, no ha terminado. Sigue en marcha. Por eso usamos el pretérito perfecto compuesto. ¿Qué avances se han producido? Y en este contexto, la palabra avance podría ser sinónimo de invento o de descubrimiento. Así que
Vamos a comprobar lo que responde Sonia Fernández Vidal. Todo lo que tiene un transistor, tanto esta cámara de vídeo, el ordenador probablemente con el que nos están viendo, cualquier tipo de dispositivo electrónico y sobre todo digital, funciona gracias a lo que sabemos de la física cuántica. Todo lo que tiene un transistor, tanto esta cámara de vídeo, el ordenador probablemente con el que nos están viendo, cualquier tipo de dispositivo electrónico y sobre todo digital, funciona gracias a lo que sabemos de la física cuántica. Sonia Fernández Vidal nos dice que la física cuántica está detrás de todos los dispositivos electrónicos y digitales que utilizamos habitualmente en nuestras vidas, como una cámara de vídeo o un ordenador. Si digo que la física cuántica está detrás, es que es la razón por la que funcionan estos dispositivos. Y un dispositivo es un aparato, un objeto que realiza una función. Cuando subimos a un avión nos piden desconectar los dispositivos electrónicos, o sea, el móvil, el ordenador y ese tipo de cosas. Y un último detalle sobre lo que ha dicho Sonia Fernández Vidal. Nos ha contado que todos los aparatos que tienen un transistor funcionan gracias a la física cuántica. Y un transistor es un pequeño dispositivo que sirve para regular la cantidad de corriente eléctrica. Eso es un transistor. Y está dentro de los aparatos que ha nombrado nuestra protagonista. Pero hay más ejemplos sobre la importancia de la física cuántica. Vamos con uno de ellos. Cuando nos levantamos por la mañana, por ejemplo, calentamos la leche en el microondas, lo podemos hacer gracias a la física cuántica. Cuando nos levantamos por la mañana, por ejemplo, y calentamos la leche en el microondas, lo podemos hacer gracias a la física cuántica. Esto es algo que se ha convertido en habitual, calentar la leche en el microondas. Antes usábamos un cazo pequeño para calentar la leche o el café. Lo poníamos encima del fuego o de la vitrocerámica y ya teníamos nuestro desayuno listo. Pero desde que existe el microondas, casi todo el mundo calienta los líquidos de esa forma. Y el microondas funciona gracias a la física cuántica, gracias a esas partículas que componen todo lo que vemos. Por cierto, como es la primera vez que aparece este verbo, calentar significa hacer que algo esté caliente. Lo contrario sería enfriar. Y este segundo verbo lo usamos, por ejemplo, cuando estamos comiendo. Hijo, cómete la sopa porque se te va a enfriar. Y la sopa fría no está buena. Calentar y enfriar son dos verbos muy comunes. Imagino que ya los conocías, pero por si acaso. Vamos con un último ejemplo del uso de la física cuántica. Cuando vamos a un supermercado, las puertas se abren de manera automática, que es el efecto fotoeléctrico, es también gracias a lo que conocemos en la física cuántica. Cuando vamos a un supermercado, las puertas se abren de manera automática, que es el efecto fotoeléctrico, es también gracias a lo que conocemos de la física cuántica. Las puertas automáticas detectan la presencia de las personas gracias a la física cuántica y entonces se abren para dejar entrar a esas personas. El verbo detectar es darse cuenta de la presencia de algo o de alguien. También puede ser sinónimo de descubrir o de encontrar. Vamos a ver más ejemplos. La policía detectó una actividad sospechosa en el edificio. O sea, descubrió que estaba pasando algo raro, y es que uno de los vecinos vendía droga. El médico ha detectado un problema grave en el corazón del paciente. Es decir, ha descubierto un problema a través de una serie de pruebas realizadas a ese paciente. Perfecto, pues ahora tenemos otra pregunta para Sonia Fernández Vidal, pero ya no está relacionada con la física cuántica. Hay grandes científicos en la historia de la humanidad, por ejemplo, Madame Curie. ¿Sigue existiendo este perfil de científico?
Hay grandes científicos en la historia de la humanidad, por ejemplo, Madame Curie. ¿Sigue existiendo este perfil de científico? ¿Has captado el nombre de la científica que acaba de nombrar la periodista? Se trata de Madame Curie o Marie Curie, una física y química de origen polaco nacionalizada francesa. Nació en el siglo XIX y fue pionera en el campo de la radiactividad. Además, es la única persona que ha recibido 2 premios Nobel en distintas especialidades científicas, física y química. Bien, pues la pregunta es si todavía hay científicos como ella en la actualidad. La periodista dice científicos con ese perfil, o sea, de esas características. La palabra perfil se usa mucho cuando las empresas están buscando nuevos empleados. Por ejemplo, mi empresa quiere contratar a alguien con un perfil analítico, es decir, que tenga experiencia en el análisis de datos, que tenga esas características. Pues vamos a conocer la opinión de Sonia Fernández Vidal. Cada vez más es quizás más complicado encontrar un perfil de científico en una sola persona. Las investigaciones que se realizan hoy en día ocurren en centros de investigación como es el CERN, con equipos muy grandes de científicos. Cada vez más es quizás más complicado encontrar un perfil de científico en una sola persona. Las investigaciones que se realizan hoy en día ocurren en centros de investigación como el CERN, con equipos muy grandes de científicos. En primer lugar, como te dije al principio de este episodio, el CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Sonia Fernández Vidal lo nombra aquí para explicarnos que la investigación científica ha cambiado mucho con respecto a la época de Madame Curie. En aquel momento una sola persona podía llevar a cabo un descubrimiento o un avance científico. Sin embargo, en la actualidad no se trabaja de esa forma, sino que en todos los centros de investigación se trabaja en equipo. Es imposible que una sola persona sea capaz de destacar en todos los campos relacionados con la ciencia. Así que es mucho más efectivo juntar en un mismo equipo a los mejores de cada campo. Por eso ahora es complicado encontrar un científico con las características que tenía Madame Curie. Eso es lo que nos acaba de explicar nuestra protagonista de hoy. Pasamos a una nueva pregunta para Sonia Fernández Vidal. ¿Sigue tirando la ciencia ficción para que los jóvenes quieran estudiar física? ¿Sigue tirando la ciencia ficción para que los jóvenes quieran estudiar física? Aquí la clave es el verbo tirar, que puede tener varios significados. Uno de los más habituales es lanzar un objeto con fuerza. Por ejemplo, voy a tirar la pelota hacia la otra parte del estadio. Pero también utilizamos el verbo tirar cuando queremos deshacernos de algo que ya no sirve o que ya no queremos. Por ejemplo, voy a tirar estas zapatillas porque están muy viejas. Si digo que voy a tirar las zapatillas es que las voy a meter en el cubo de la basura. Estos son 2 de los usos más habituales del verbo tirar, pero en la pregunta que acabamos de escuchar significa otra cosa. Aquí tirar es animar a una persona a hacer algo. Por ejemplo, mi amigo Pedro tiró de mí para apuntarme a clases de piano. O sea, mi amigo me animó, me convenció para que aprendiera a tocar el piano. Y en nuestra entrevista lo que está preguntando es si la ciencia ficción es un factor clave para animar a los jóvenes a estudiar física. Es decir, al leer un libro de ciencia ficción o al ver una serie de ese tipo, quizá algún joven se sienta atraído para hacer realidad esas historias. Vamos a escuchar lo que piensa al respecto Sonia Fernández Vidal.
Normalmente no solo los alumnos de hoy en día, sino os recuerdo que yo también llegué con esa idea quizás un poco más romántica debido a la ciencia ficción, ¿no? De lo que hacen los científicos. Normalmente no solo los alumnos de hoy en día, sino yo recuerdo que yo también llegué con esa idea, quizás un poco más romántica debido a la ciencia ficción, ¿no? De lo que hacen los científicos. Nuestra protagonista dice que sí, que la ciencia ficción influye en la decisión de los jóvenes a la hora de convertirse en científicos. Y también cuenta que a ella le sucedió lo mismo. En realidad todos estamos influidos o influenciados por lo que nos rodea, por lo que vemos y escuchamos y por lo que leemos en libros, revistas o ahora en las redes sociales. Pero claro, lo ideal es que esos mensajes que recibimos sean buenos, porque también sucede lo contrario. De hecho, en España se ha producido una polémica en los últimos meses con una persona que vendía cursos por internet a los jóvenes para hacerse ricos y moverse de casa. De esa forma, el que se hacía rico era él, no los jóvenes que confiaban en sus consejos. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con los mensajes que nos llegan, porque no todos tienen una influencia positiva en nosotros. Pero bueno, vamos a volver a la entrevista porque tenemos una última pregunta para Sonia Fernández Vidal. ¿Qué edad crees tú que es la más apropiada para introducir el amor por la ciencia? ¿Qué edad crees tú que es la más apropiada para introducir el amor por la ciencia? Esta pregunta es muy sencilla y como suelo hacer en estos casos vamos a ver algún sinónimo de las palabras clave. Por ejemplo, un sinónimo de edad apropiada podría ser edad adecuada. ¿Qué edad es la más adecuada para introducir el amor por la ciencia? En cuanto al último verbo, introducir, creo que en este contexto el mejor sinónimo sería inculcar, que significa enseñar o transmitir una idea. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. Mis padres siempre me intentaron inculcar el respeto hacia los demás, o sea, me enseñaron a respetar a los demás, ¿vale? Pues vamos a la respuesta. Diversos estudios postulan que en vez de ser en secundaria, cuando tienen que escoger entre ciencias o letras, que ya desde primaria deberíamos estar potenciando y fomentando que haya esta pasión por la ciencia. Diversos estudios postulan que en vez de ser en secundaria, cuando tienen que escoger entre ciencias o letras, que ya desde primaria deberíamos estar potenciando y fomentando que haya esta pasión por la ciencia. En esta frase, potenciar y fomentar serían verbos similares a inculcar o a promocionar. En concreto, Sonia Fernández Vidal nos dice que el amor por la ciencia debería enseñarse o transmitirse desde primaria, desde esa primera etapa educativa. No sé cómo funciona en otros países, pero en España los alumnos deben elegir entre asignaturas de ciencias o de letras en secundaria. Y nuestra protagonista dice que eso está muy bien, pero que el amor por la ciencia debería transmitirse antes. Y se basa en el resultado de diversos estudios. Esos estudios postulan esa idea. El verbo postular es sinónimo de indicar o defender. Esos estudios defienden que la ciencia debería fomentarse ya desde primaria. Quizás sea una buena forma de tener más científicos en el futuro, ¿no? Perfecto, pues ya hemos terminado con el análisis de sus palabras, así que escuchamos nuevamente la entrevista. ¿Qué avances reales y concretos se han producido gracias a la física cuántica?
todo lo que tiene un transistor, tanto esta cámara de vídeo, el ordenador probablemente con el que nos están viendo, cualquier tipo de dispositivo electrónico y sobre todo digital, funciona gracias a lo que sabemos de la física cuántica. Cuando nos levantamos por la mañana, por ejemplo, calentamos la leche en el microondas, lo podemos hacer gracias a la física cuántica. Cuando vamos a un supermercado, las puertas se abren de manera automática, que es el efecto fotoeléctrico, es también gracias a lo que conocemos en la física cuántica. Hay grandes científicos en la historia de la humanidad, por ejemplo, Madame Curie. ¿Sigue existiendo este perfil de científico? Cada vez más es quizás más complicado encontrar un perfil de científico en una sola persona. Las investigaciones que se realizan hoy en día ocurren en centros de investigación como es el CERN, con equipos muy grandes de científicos. ¿Sigue tirando la ciencia ficción para que los jóvenes quieran estudiar física? Normalmente, no solo los alumnos de hoy en día, sino recuerdo que yo también llegué con esa idea quizás un poco más romántica debido a la ciencia ficción, ¿no?, de lo que hacen los científicos. ¿Qué edad crees tú que es la más apropiada para introducir el amor por la ciencia? Diversos estudios postulan que en vez de ser en secundaria, cuando tienen que escoger entre ciencias o letras, que ya desde primaria deberíamos estar potenciando y fomentando que haya esta pasión por la ciencia. Estoy de acuerdo con Sonia en que la ciencia es muy importante, pero también hay que fomentar otras cosas como la música, la literatura, el arte o el deporte. ¿Qué sería la vida sin una buena canción, un buen libro, una buena película o un poco de ejercicio después de trabajar? Creo que la clave está en que los niños puedan probar muchas cosas cuando son pequeños. De esa forma tendrán más elementos de juicio para tomar la gran decisión. Estoy hablando de saber en qué queremos convertirnos, qué queremos ser de mayores. Y otra de las cosas fundamentales es que cada persona tome esa decisión de manera totalmente libre, sin la influencia de los padres, que suelen ser los que siempre intentan o intentamos guiar a nuestros hijos. La clave es que cada uno elija su camino, porque no hay un camino mejor que otro. Una vez leí en un libro que todos somos importantes, tengamos el trabajo que tengamos. Eso sí, siempre hay que intentar hacer el trabajo de la mejor manera posible, sea cual sea. Y dicho todo esto, te animo a que consultes el gran trabajo que han hecho mis amigos Iñaki y Sergio con la transcripción de este episodio. La puedes descargar totalmente gratis en la siguiente dirección: www.15tc.es/audios. También tienes el enlace aquí mismo, en la descripción que acompaña a cada episodio. Ahí siempre te dejo la información más importante. Y entre esos datos encontrarás varias formas de apoyar este proyecto. Si te apetece hacerlo, puedes unirte a la familia de Se Habla Español en Patreon o enviar tu ayuda a través de PayPal. Si lo hicieras, te lo agradecería mucho. Y además, si te vienes a Patreon, el próximo domingo tendrás acceso a un nuevo episodio exclusivo para suscriptores. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Espero que me acompañes durante mucho más tiempo en las próximas semanas. Adiós.